En medio de un desfile militar en Pekín, tanques, banderas, solemnidad absoluta y de pronto lo inesperado. Un micrófono abierto capta una conversación privada entre Vladimir Putin y Xi Jinping, pero no hablan de misiles ni de tratados internacionales. Hablan de trasplantes, de medicina regenerativa y de vivir 150 años. Sí, 150 años. ¿Te imaginas al presidente ruso y al líder chino, entre aplausos militares, debatiendo sobre cómo vencer el envejecimiento? La conversación, filtrada por Reuters, no es una escena de ciencia ficción, no, ni un meme. Es el reflejo de una realidad donde el poder ya no solo quiere controlar recursos o territorios, sino también el tiempo. Y tú te estarás preguntando, ¿es esto solo una fantasía de líderes aburridos? ¿O hay base científica real detrás? ¿Podemos alargar la vida humana de forma significativa hasta los 150 años? Hoy vamos a explorar esa pregunta que seguro te has hecho alguna vez. ¿Es posible vivir mucho más de lo que vivimos ahora? Vamos a revisar toda la ciencia, desmontar comparaciones animales malintencionadas y hablar de los experimentos más extremos, como el de ese multimillonario que se inyecta sangre de su hijo adolescente para rejuvenecer. Sí, lo has oído bien, sangre de su propio hijo. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pero antes pongamos perspectiva. El récord humano de longevidad lo tiene Jan Kalman. Vivió 122 años y 164 días y no hizo nada extraordinario. No era millonaria ni biohacker, simplemente vivió. Hoy, en cambio, vivimos en una era donde se habla de modificar el envejecimiento como si fuera una enfermedad. Y uno de los casos más mediáticos, Brian Johnson, es un empresario que trata su cuerpo como un software porque invierte más de $2 millones al año en su juventud. Dieta ultra estricta, entrenamientos medidos al milímetro, análisis constantes y hasta transfusiones de plasma de su propio hijo de 17 años. ¿Ciencia? ¿Show? ¿Delirio? Lo cierto es que aunque muchas de sus prácticas están lejos de ser recomendables, hay una base real, porque la ciencia ya ha identificado por qué envejecemos. Y no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de biología, lo que hoy conocemos como los 9 pilares del envejecimiento, procesos celulares y moleculares que, poco a poco, van deteriorando nuestro cuerpo. Empecemos por la inestabilidad genómica, ya que el ADN sufre daños continuos. Si no se reparan bien, van acumulando errores, como fotocopiar fotocopias, que cada copia es un poco más borrosa que la anterior. Y luego están los telómeros, esos extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular. Cuando se agotan, la célula deja de replicarse. También está la desregulación epigenética, es decir, que aunque tu ADN no cambie, la forma en que tu cuerpo lo lee sí que cambia. Es como si el cuerpo empezara a interpretar mal sus propias instrucciones. También tenemos la pérdida de proteostasis, es decir, tus células comienzan a acumular proteínas malformadas, como una fábrica que produce piezas defectuosas sin control de calidad. Y las mitocondrias también envejecen, producen menos energía y más residuos tóxicos. ¿Te suena eso de que me levanto cansado? Pues tiene una explicación bioquímica. Y a todo esto se suma la detección alterada de nutrientes, células senescentes que no mueren, fallos en la comunicación celular y el agotamiento de las células madre. Y todo eso junto, explica por qué envejecemos, pero también nos da pistas de cómo podríamos intervenir. Interesante, ¿verdad? Pues bueno, aquí entra en escena el biólogo David Sinclair, que desde Harvard lidera uno de los laboratorios más avanzados del mundo. Y allí han conseguido rejuvenecer tejidos en ratones. Sí, han hecho que un ojo viejo vuelva a ver. Suena a milagro, pero es ciencia, es epigenética. Y ojo a su hipótesis, porque dice que la primera persona que vivirá 150 años ya ha nacido. ¿Cómo piensa lograrlo? Pues con reprogramación genética, moléculas que restauran el equilibrio celular y tecnologías capaces de diagnosticar tu edad biológica en segundos. ¿Ambicioso? Pues sí, pero cada vez más cerca de la realidad que de la ciencia ficción. Pero bueno, cada vez que hablamos de longevidad, siempre hay alguien que dice, si las tortugas viven 200 años
pues nosotros también podríamos. Pero cuidado, mucho cuidado, porque todos esos animales longevos, tanto tortugas, tiburones, almejas, son de sangre fría, con un metabolismo lentísimo. Viven en cámara lenta, se mueven poco, comen poco, gastan poco, y así su cuerpo se desgasta menos. Nosotros somos lo opuesto, animales de sangre caliente, con cerebros hiperactivos, órganos exigentes y un metabolismo altísimo. Intentar vivir como una tortuga sería como poner nuestro cuerpo en modo avión, pero para siempre. Eso sí, hay animales que sí nos inspiran, por ejemplo los loros, murciélagos, algunos peces, que viven mucho más de lo esperado para su tamaño y actividad. ¿Pero cómo lo logran? Pues gracias a los mecanismos celulares que son más eficientes que los nuestros. Y ahí sí que la ciencia pone el foco. Entonces, ¿qué estamos haciendo ya para vivir más? Pues hoy, en laboratorios de todo el mundo, se diseñan estrategias para intervenir directamente en el envejecimiento. Y no hablamos solo de dieta y ejercicio, no. Hablamos de biotecnología avanzada. Por ejemplo, una línea prometedora son los senolíticos, unos fármacos que eliminan células senescentes, es decir, esas que ya no se dividen, no funcionan, pero que tampoco mueren. Se quedan ahí generando inflamación, como una alarma encendida sin motivo. En animales se ha visto que eliminarlas ha mejorado la memoria, la fuerza y ha alargado la vida. Y otra línea de investigación son los moduladores metabólicos, como la metformina, que sirve para los diabéticos, o la rapamicina, que activa mecanismos celulares parecidos al ayuno. La idea no es vivir a base de pastillas, sino entender cómo el metabolismo regula el envejecimiento y aprender así a modularlo. Y luego está el NAD positivo, que es una molécula clave para la energía celular y también para la reparación del ADN, porque con la edad disminuye. Pues restaurarla con suplementos en ratones ha mostrado mejoras sorprendentes. ¿Y qué pasa con la reprogramación epigenética? Pues aquí el objetivo es aún más audaz, porque hace que una célula vieja olvide su edad y vuelva a comportarse como joven, sin borrar tu memoria. David Sinclair lo ha probado en ratones y ha conseguido restaurar funciones perdidas. Es como pulsar un botón de reinicio. Tela, ¿eh? Pero no tan rápido. La mayoría de estas terapias aún están en fases experimentales. No sabemos cómo funcionarán a largo plazo en humanos. Algunas pueden fracasar, otras revolucionarlo todo. Lo que sí sabemos es esto: la expectativa de vida saludable ya ha aumentado más que nunca en la historia, y lo ha hecho gracias a la prevención, al conocimiento y a algo mucho más sencillo de lo que imaginas, porque no necesitas un laboratorio futurista ni $1 millón al año para mejorar tu longevidad. La verdadera ciencia de vivir más ya está en tus manos, porque los estudios sobre las zonas azules sí, que son los lugares donde la gente vive más y mejor, han revelado un patrón clarísimo. No es genética privilegiada, no es tecnología de punta. Son sus hábitos de vida, sí, hábitos de vida. Primero, moverse. No corren maratones ni hacen crossfit. Simplemente no paran quietos. Caminan, cultivan, suben escaleras, usan el cuerpo. Segundo, la alimentación. Vegetales, legumbres, frutos secos, pescado, aceite de oliva virgen extra, pocos procesados, poca carne roja y porciones moderadas. Tercero, dormir. Entre 7 y 9 horas. El sueño no es descanso, es reparación. Cuarto, la vida en comunidad, relaciones cercanas, apoyo, sentirse parte de algo. La ciencia es clara, estar acompañado protege más que cualquier suplemento caro. Y quizás lo más importante, el Ikigai, ese propósito de vida, la razón para levantarte cada mañana, el sentido de la vida. Y todo esto, todo lo que te he contado, reduce enfermedades, retrasa el envejecimiento y mejora la calidad de vida. Está al alcance de casi todos. No vende tanto quizás como un suero futurista, pero funciona. Y entonces llega el dilema. ¿Queremos vivir 150 años a cualquier precio? ¿Queremos un futuro donde solo los ricos puedan pagar por no envejecer? ¿Y qué pasa si vivimos más, pero solos, enfermos o sin sentido? Existe un riesgo real, que la longevidad se convierta en un mercado, donde la juventud se compre por suscripción. Y envejecer se ha visto como un fallo. Y eso tampoco es bueno. Y por eso hay que recordarlo con claridad. Una longevidad digna empieza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que haces tú hoy, con tu cuerpo y con tu mente. Haz ejercicio y no solo cardio, porque a partir de los 40 entrenar fuerza es clave. Mantener músculo, proteger huesos, evitar caídas. Levantar pesas no es moda, es medicina preventiva. Come bien, dieta mediterránea, frutas, verduras, pescado, legumbres, aceite de oliva. Menos procesados, más comida real, más color en el plato, reduce el estrés, porque el cortisol crónico envejece las células, debilita el sistema inmune y también afecta al sueño. Así que
Medita, camina, ríe, respira, apaga el móvil de vez en cuando, duerme, no lo dejes para el final. El sueño es una fábrica silenciosa que repara cada rincón de tu cuerpo. También cuida tu mente, aprende cosas nuevas, como estás haciendo ahora con este vídeo. Rompe la rutina, porque la neuroplasticidad sigue ahí, pero hay que entrenarla. Hay que ponerla fuerte y lo más humano de todo. Rodéate de personas que te hagan bien, que te hagan feliz, porque vivir más es un regalo, sí, pero vivir acompañado, querido, con propósito. Eso es lo que realmente vale la pena. Entonces, ¿viviremos 150 años? Pues quizás sí, quizás no, pero la verdadera pregunta no es cuánto tiempo vas a vivir, sino cómo vas a vivir ese tiempo. Y eso ahora más que nunca está en tus manos, porque lo fascinante de esta época no es solo que la ciencia intente vencer el tiempo, sino que por primera vez sabemos cómo envejecer mejor. Y eso, amigo y amiga, es poder, el poder de elegir. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los secretos de la longevidad? ¿Tú querrías vivir 150 años? Déjame tu opinión en los comentarios y si este tema te ha inspirado tanto como a mí, dale un buen like a este vídeo, es gratis y nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal y compártelo con más curiosos de la ciencia. Y si te quedas con ganas de más ciencia aplicada, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que nos salen en YouTube, con curiosidades y novedades científicas cada semana. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.